Sache Mojos. Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. Les saludamos con uso del idioma mojeño trinitario para darles la bienvenida a esta nueva edición del programa cultural. Siguen las fiestas patronales. Es julio y así es la costumbre. Este 22, por ejemplo, Magdalena en la provincia de Itenes festeja el 305 aniversario de su fundación y la fiesta a su patrona María Magdalena. Sobre Magdalena tendremos hoy algo especial. Y el 26 está prevista la celebración en Santa Ana del Yacuma. Y después de 5 días, el 31 en San Ignacio de Mojos estará la Icha Pequene, la fiesta grande de este pueblo en honor de San Ignacio de Loyola. Motivos de más para visitar esos sitios, decimos nosotros. Además de estas referencias, queremos anunciarles que en este programa hoy tendremos varias noticias. Estén atentos que ya comenzamos Sachemojos. Hacia el bicentenario. Este agosto próximo Bolivia vivirá un hito en su historia. Se cumplirán 200 años de su independencia. Con este motivo se realizan muchas actividades en muchas partes, en todo el país. Una de esas actividades será el 15º Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos. Será en Cochabamba entre el 26 y el 30 de agosto. La Casa Departamental de las Culturas en Cochabamba será la sede donde se escucharán varias conferencias. El objetivo es compartir experiencias, intercambiar ideas, difundir conocimientos y promover el debate para fortalecer la cooperación según las intenciones de los organizadores. También se efectuará el 15º Congreso de Archivología del Mercosur. Este congreso se llevará a cabo en la ciudad de La Paz del 17 al 19 de septiembre. En este caso, los participantes debatirán los conceptos y las normas de la archivística internacional. Se expondrán también charlas sobre los avances y la transición digital que se vive actualmente por el desarrollo tecnológico. Más noticias enseguida más sobre cultura aquí en Sachemojos. Danza veniana al Bicentenario. Con motivo del Bicentenario de la Fundación de Bolivia, un concurso nacional de danzas está en marcha. Bolivia Danza en el Bicentenario se llama el certamen. Ya terminó la primera fase. Fueron elegidos 3 representantes en cada departamento. En el caso del Beni, el martes 15 se efectuó la selección en Trinidad. 6 grupos se presentaron al concurso. El jurado eligió a los 3 mejores. El primer lugar fue para la danza Guardián Bicentenario del grupo Sachemo. Sus integrantes, que son 13, ganaron un premio en efectivo de 40.000 bolivianos. Interesante esta. El segundo fue ganado por la danza Virgen de Loreto, Lágrimas de Fe y Memoria Viva. El grupo ganó un premio en efectivo de 30.000 bolivianos. El tercer lugar fue para la danza Cochipiyu. Los bailadores ganaron un premio en efectivo de 20.000 bolivianos. Los premios aún no fueron entregados hasta el cierre de nuestra edición este viernes pasado. El jurado estuvo integrado por representantes de la Gobernación del Departamento, de la Alcaldía de la Capital Trinidad y del Ministerio de Culturas. Los 3 grupos representarán al Beni en la siguiente fase, que se efectuará en Oruro el 26 de julio.
Los ganadores de la competencia se presentarán en la Serenata a Bolivia, que se celebrará en Sucre el 5 de agosto. El concurso de danzas, dicen los organizadores en el Ministerio de Culturas, busca dar valor a la danza boliviana y también busca fortalecer la identidad nacional. Espérenme un momento que ya regresamos con más Sachemojos. Las calles de Trinidad. En la memoria de muchos se guardan fechas, nombres y otros datos de la infancia, de la familia o de la ciudad. Este año, el año del Bicentenario de Bolivia, recogimos una foto de un plano urbano de la ciudad de Trinidad. Ciudad de Trinidad del año 1949, es decir, 2 años antes, después de una de las inundaciones más grandes del Beni, de 1947. Nuestros abuelos siguen hablando de esa inundación. El plano señala la zona urbana de Trinidad de entonces, equivalente a la actual área central de la capital beniana. La ciudad era pequeña y el agua anegó casi todo. Lo único que quedó seco, dicen algunos de sus antiguos habitantes, fue la plaza principal y una cuadra a la redonda. Entonces, hace 76 años, eran pocas calles. La principal avenida es la que comunica la plaza con el sector oeste, al poniente. Entonces se llamaba Avenida Centenario. Esta avenida está atravesada por las calles 18 de Noviembre y Santa Cruz, como hasta ahora. La siguiente era la calle 25 de Mayo, después llamada Matías Carrasco y actualmente Tomás Manuel Villavicencio. Por el sector norte de la plaza, donde está el Club Social, era la calle 24 de Septiembre. Hoy se llama calle Antonio Bacadíes. Más al norte están las calles Sucre y Bolívar, que mantienen su denominación así hasta hoy. Al lado sur, indica este plano de 1949, era la calle 16 de Julio, donde se encuentra la alcaldía municipal. Actualmente esa vía se llama calle La Paz. Y con la ribera del arroyo San Juan, que atraviesa la ciudad, está la calle Mamoré, que ahora se conoce con el mismo nombre. Desde la esquina del Club Social hacia el norte era la calle Constitución, que hoy se conoce como calle Nicolás Suárez. Y en el lado sur, desde la plaza hacia el arroyo, era la calle Comercio, que hoy se denomina Pedro de la Rocha. Paralela a la anterior, desde la esquina de los tribunales hacia el sur, era la calle Junín, actualmente se denomina Joaquín de Sierra. Y entre la plaza principal y el arroyo, la actual avenida Bush se llamó antes calle Libertad. Y la paralela, actualmente Manuel Limpias, se llamó calle Independencia. Sigamos avanzando en esto de las calles y avenidas de Trinidad de hace 70 y pico años. La actual calle Cochabamba, en la década de los 40, se llamó calle 14 de septiembre. Del plano urbano, que tenía a Trinidad casi 80 manzanos casi perfectamente regulares, la avenida que conducía a la pista de aviación se bautizó Avenida Velarde. La capital ha crecido, sin duda, ahora tiene muchos más manzanos, muchos más barrios. Eso era las referencias de las calles y avenidas de Trinidad de la década de los años 40, 1940. Sigamos en Sachemojos. Exposición pictórica. Trazos de libertad, raíces de identidad. Este es el nombre de una exposición pictórica auspiciada por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia con motivo del Bicentenario de Bolivia. Las obras corresponden a José Israel Apaza Cantuta. Se exponen en 3 salas diferentes. Apaza, que es arquitecto,
ofrece su visión artística sobre las danzas folclóricas del Beni. La exposición comenzó en la Galería de Artes de la Universidad Autónoma del Beni, continuará en el Centro de Capacitación de Artes Plásticas Gil Coimbra Hopi y después en la Unidad Educativa José Santos Noco de Fe y Alegría, en la zona del Cementerio. Una excelente muestra pictórica. Sigamos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Aquí repasamos hitos de la historia regional correspondientes a la tercera semana de julio. Aquí para ustedes el calendario histórico regional. Calendario histórico regional, año 1927, 21 de julio. Fallece en Guayaramerín Manuel Limpia Saucedos, con 36 años. Periodista, escritor, ensayista, autor del libro Los Gobernadores de Mojos, editado por primera vez en 1942. Esta obra, publicada en homenaje al centenario del Beni, es un clásico para la historiografía boliviana. Limpias también practicó el periodismo. Lo hizo en el diario El Eco del Beni de Trinidad con el seudónimo de Luco y también en el Diario de La Paz. Es coautor del libro El Problema Agrario del Beni. Es uno de los intelectuales más notables de su época. Una calle lleva su nombre en Trinidad. Nació en 1892 en la capital. Calendario histórico regional, año 1937, 21 de julio. Una asamblea cívica se realiza en Trinidad para celebrar la asunción de Germán Busch Becerra a la presidencia de la República. El acto se efectúa en el patio de la Escuela Juan Francisco Velarde. El profesor Jesús Rioja Ponte, secretario de la Legión de Excombatientes del Beni, inauguró la asamblea enalteciendo la figura del héroe de la Guerra del Chaco. Rioja pidió apoyo para el militar y lo llamó Hijo Ilustre del Beni. Calendario histórico regional, año 1938, 21 de julio. Nace Víctor Hugo Libera Cortés en San Borja. Hizo la primaria en su ciudad natal y salió bachiller en el Colegio Nacional 6 de Agosto, en Trinidad. Fue ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Beni. Estudió Ingeniería Industrial Mecánica en la Universidad Mayor de San Andrés. Fue secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local y después presidente de la Confederación Universitaria Boliviana. Militó en el Partido de la Izquierda Revolucionaria PIR y posteriormente en el Partido Comunista de Bolivia. Fue diputado del Partido Comunista por el Beni. Era piloto civil dedicado al transporte de carne, presidente de la Asociación de Pilotos Civiles de Bolivia, autor de varios libros, entre ellos la novela Pasto Amargo, de corte histórico-costumbrista. Falleció en Santa Cruz el 29 de enero de 2025. Calendario histórico regional, año 1720, 22 de julio. Se funda la misión Santa María Magdalena por el padre Gabriel Ruiz con indios de la tribu Itonama. La fundación fue en la orilla del río Ubay, llamado también San Miguel. En el comienzo tuvo 3 sacerdotes encargados de la evangelización de los indios. En poco tiempo se convirtió en una misión próspera. En 1768, cuando los jesuitas habían sido expulsados de América, Magdalena tenía más de 4.000 habitantes. Calendario histórico regional, año 1938, 22 de julio. Llega a Magdalena el primer avión del Yoide Aéreo Boliviano. Aterrizó en una pista improvisada por las autoridades locales. Era piloto el capitán Emilio Beltrán López, apodado Tocuyo, y copiloto un capitán de apellido Villarroel. El único pasajero fue el señor Roque Gabriel Curi. El servicio regular de pasajeros del Yoide Aéreo Boliviano se inició en 1939 hacia Magdalena. Calendario histórico regional, año 2023, 22 de julio. Un congreso elige al periodista Diever Antonio Guanacoma Justiniano como nuevo ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa Masónica del Beni.
Guanacoma reemplaza en el cargo a Rodolfo Isibene. El nuevo directorio está integrado también por Erwin Müller Beizaga, Alejandro Vaca Chamaro, Ronald Páez Salazar, Mariel Müller Telles y Sliter Velarde Álvarez. El Tribunal de Honor está integrado por Mari Flores Telles, Remberto Terrazas Pareja, Lupita Nael Velasco y Rodolfo Isibene. Calendario histórico regional, año 1999, 23 de julio. Fallece en La Paz Casta Chávez Casanovas a la edad de 102 años. Ella había nacido en Trinidad. Ávida lectora, muy joven fue redactora de la revista Moderna, dedicada a la publicación de temas femeninos. Casada con el médico español Joaquín de Sierra, es madre de Lola Sierra de Méndez. Aprendió a ser enfermera, farmacéutica y contadora. Fundó la filial de la Cruz Roja Boliviana en Trinidad y después la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos San Juan de Dios. Fue parte de las Madrinas de Guerra, organización de damas que protegió a los menores huérfanos y las viudas de la Guerra del Chaco. Fue reconocida hija predilecta del Beni por la Alcaldía de Trinidad. Calendario histórico regional, año 2008, 23 de julio. Se crea la carrera de medicina en la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian. El Consejo Universitario designa al doctor Plácido Tereva Gil como primer director en el año 2010. Al curso vestibular se inscriben 343 alumnos y el primer año lo inician 151 estudiantes. La primera promoción de médicos de la UAB se gradúa en el año 2016. La carrera de medicina tiene una filial en la ciudad de Guayaramerí. Calendario histórico regional, año 1939, 24 de julio. Nace Jorge Villavicencio Zavala en San Ignacio de Mojos. Estudió la primaria y la secundaria en Trinidad. Se graduó médico en la Universidad Mayor de San Francisco Javier. Hizo especialidad en cardiología en Brasil, reconocido como el primer cardiólogo en el Beni. Docente de varias universidades, fue prefecto del departamento, presidente del Consejo Municipal de Trinidad, administrador de la Caja Nacional de Salud, director del Hospital Obrero, director del Rotary Club. Falleció en Trinidad en marzo del año 2021. Calendario histórico regional, año 1988, 24 de julio. Se funda la Subcentral de Cabildos Indigenales de la región Isiboro-Sécure en la comunidad Puerto San Lorenzo, a orillas del río Sécure. La fundación fue aprobada en el primer encuentro de corregidores y representantes ubicadas en el Parque Nacional Isiboro-Sécure. La reunión fue convocada por la Central de Cabildos Indigenales Mojeños y duró 4 días. El primer directorio está encabezado por Marcial Fabricano. Lo completan Rufino Llaveta, Raúl Noza, Justo Guaji, Honorato Moy, Carlos Cayúa, Raimundo Moy, Carmelo Maleca, Benita Fabricano, Félix Cayúa, Luis Noza, Herminio Fabricano, Francisco Temo y Florentino Tamo. La misma reunión también conforma la Subcentral de Mujeres Indígenas, que preside Leticia Molle. El Parque Nacional Isiboro-Sécure, Tibnis, fue elevado a categoría de territorio indígena el 24 de septiembre del año 1990. Calendario histórico regional, año 2022, 24 de julio. Fallece el educador indígena Jere Ortiz Soria, de la cultura Pacahuara. Ortiz murió en un accidente de tráfico en la carretera Cobija-Riberalta. Fue líder de la Nación de los Chacobo. Fue coordinador del Instituto de Lengua y Cultura Pacahuara. Era integrante de la directiva de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia, Sirabo. Había nacido 60 años antes y fue hijo del cacique Chacobo Caco Ortiz. Calendario histórico regional, año 1930, 25 de julio. Un decreto ley dispone la creación del Distrito Escolar del Beni. La disposición legal fue firmada por el presidente Carlos Blanco Galindo. Entonces, el inspector de instrucción pública era el profesor Julio Céspedes Áñez. 2 años después, el primer jefe del Distrito Escolar del Beni designado fue el profesor José Chávez Suárez.
La jefatura del distrito escolar en 1969 se transformó en la Dirección Distrital de Educación Urbana y en 1982 en la Dirección Departamental de Educación Urbana del Beni. En 1981, el gobierno nacional le confirió la Gran Orden Boliviana de la Educación en el grado de comendador. Calendario histórico regional año 2022, 25 de julio. La Asamblea Legislativa Departamental del Beni sanciona la ley que declara patrimonio natural a la paraba barba azul. El ave es una especie endémica en la región. La norma fue sancionada en la ciudad de Santa Ana del Yacuma. Dispone la promoción del valor y la necesidad de preservar y proteger esta paraba única en el mundo. Desde entonces, el día de la paraba barba azul es el 9 de mayo. La ley fue promulgada recién, es 9 de agosto, por el gobernador Alejandro Unzueta Chiriquí. Calendario histórico regional, año 2023, 25 de julio. El encuentro de corregidores del territorio indígena multiétnico TIM del Beni elige a Alfredo Matareco Maza como su primer gran cacique de gobierno autónomo. Matareco es el primer ejecutivo elegido en forma autónoma y con procedimiento electoral propio en el TIM. Una ley nacional autorizó en marzo de ese año la creación de la unidad administrativa del territorio de trinitarios, ignacianos, chimanes, movimas y yuracarés de la zona. Se conformó, además, la Asamblea Legislativa Indígena de 5 titulares y 5 suplentes. El primer cacique del TIM es del pueblo trinitario y comenzó a gobernar el 1 de enero del 2024. El gobierno autónomo indígena tiene sede en la comunidad San José del Cabito. Calendario histórico regional año 1708, 26 de julio. Se funda la misión de San Lorenzo en las Pampas del Yacuma por el padre jesuita Baltasar de Espinosa, con tribus movimas. San Lorenzo fue establecida como pascana entre las misiones de San Borja y Exaltación. Al año siguiente, el día 6 de julio de 1709, el párroco Baltasar de Espinosa fue muerto por flechas de los indios movimas. Ese día fallecieron también otros 13 predicadores y novicios. Los jesuitas toman la decisión de trasladar la misión 2 kilómetros a la confluencia de los ríos Yacuma y Rapulo. En ese momento se cambia la advocación a la Virgen de Santa Ana porque San Lorenzo quedó como pueblo viejo. Después de la muerte de Baltasar de Espinosa, el padre Pascual Ponce de León quedó a cargo de la misión de Santa Ana. Calendario histórico regional, año 1951, 26 de julio. Se crea el grupo musical Los Carlos por los amigos Carmelo Guzmán y Guzmán, Carlos Suárez Becerra y Guillermo Chávez. El conjunto está motivado por el éxito del grupo mexicano Los Panchos. La primera presentación de Los Carlos se produce 2 semanas después, el 6 de agosto, en el Club Social 18 de noviembre. El conjunto tuvo un largo recorrido artístico. Calendario histórico regional, año 1971, 26 de julio. Se instala por primera vez el restaurante Pacumutu Trinitario. Su especialidad es el pacumutu con la carne de res veniana, yuca frita y arroz con queso. Su responsable es la señora María Escalante Román de Tereva. El local empieza a producir el delicioso pacumutu en la calle Nicolás Suárez. El pacumutu de Tereva se ha convertido en una referencia gastronómica obligada para el turista que visita la capital del Beni. El actual administrador es su hijo Vladimir Tereva Escalante. Calendario histórico regional, año 1972, 26 de julio. Se funda el primer elenco folclórico de San Ignacio de Mojos. Se hizo en el Colegio Sócrates Paradaehues. Su presidente es el profesor Luis Rivero Parada. Las coreógrafas son Mina de Suárez, María Elena Bularach y Lenny Ruiz Antel. El animador designado es el profesor Eduardo Velasco Rivera. Calendario histórico regional, año 1991, 26 de julio. Se dicta la ordenanza municipal por la que se instituye la bandera de la ciudad de Riberalta, con franjas
celeste, rojo y verde. La enseña fue iniciativa del abogado Said Zeitún López, aprobada por una asamblea cívica el 23 de agosto de 1989. En esta fecha se celebra el Día de la Bandera Amazónica. La ordenanza fue firmada por el alcalde Alberto Rioja Roca. Calendario histórico regional año 2022, 27 de julio. Fallece en San Luis, Missouri, Estados Unidos, Monseñor Luis Morgan Casey, obispo emérito del Vicariato Apostólico de Pando. Fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz en 1984. En enero de 1988 fue designado obispo del Vicariato Apostólico de Pando, con sede en la ciudad de Riberalta. Se jubiló en el año 2013. Sus restos incinerados llegaron el 21 de septiembre del año 2022 a Riberalta, donde reposan. Había nacido en Portasville, Missouri. Calendario histórico regional, aquí en Sachemojos. Un recuerdo. Al acercarse el aniversario patronal de Magdalena, quiero rendir homenaje a uno de sus mejores hijos de esa tierra, de los mejores hijos que yo conocí, el profesor Ricardo Cuéllar Muñoz, Pilo Cuéllar. Pilo falleció en diciembre pasado cuando cumplió 84 años. Se destacó como maestro y como impulsor de la cultura itonama. En esa labor se interesó por la historia y expuso su conocimiento de la cultura regional en todas partes. A la vez, ejerció el periodismo y colaboró con artículos sobre itenes en varios diarios, varias ciudades. Fue director de la emisora de radio El Chorro. Había nacido el 9 de noviembre del año 1940 en Magdalena. Escribió poesía, escribió el himno a la provincia Itenes. Sus alumnos y quienes compartimos alguna vez con él conocimos de su personalidad. Claro y directo en casi todo. Claro. Siempre generoso para difundir la cultura regional. Fue para mí un honor haber conocido a Pilo Cuéllar Muñoz. Pandinita cumple años. El Taquirari Pandinita, el segundo himno de los pandinos, celebró cumpleaños. El 16 de julio es su fecha de estreno de la canción esta, compuesta por los hermanos David y José Torrico Valencia. Pandinita cumplió 71 años. ¿Cuándo nació? El 16 de julio de 1954, cuando se estrenó en el Teatro Municipal de la ciudad de La Paz. Originalmente, dice la historia, el Taquirari se llamó Viva Pando. Este año en Cobija, la familia Torrico y autoridades de la gobernación realizaron un cumple santo de la canción Pandinita en la plaza principal de Cobija. La vicegobernadora pandina, Ana Paula Valenzuela, dijo en ese lugar que Pandinita es más que un himno, es la voz de nuestra historia, es el latido de nuestra tierra. Muy orgullosa la vicegobernadora. En la celebración estuvieron personalidades pandinas, cantantes, el ballet de la Universidad Amazónica de Pando, la banda del Colegio Antonio Bacadíes, que es el ganador del Festival de Bandas. Felicidades a Pandinita. Historias y tonamas. A finales del siglo XVII se produjeron las primeras fundaciones de las misiones jesuíticas en la provincia colonial de Mojos. Mojos, actual Beni, en Bolivia, en general. Después de 2 décadas, a comienzos del siglo XVIII, los misioneros españoles avanzaron más al norte y tomaron contacto con otros grupos indígenas.
Su afán era evangelizar, a evangelizar más y más. El jesuita Diego Francisco Altamirano, en un libro, refiere que en 1704, principios del siglo XVIII, el sacerdote Lorenzo Legarda entró en contacto con los indios itonamas, primera vez. Estaban cerca del río Guaporeo, que conocemos hoy como Itenes. Estaban asentados en más de 20 aldeas ubicadas sobre el río Itonama. La población estimada de ellos era de aproximadamente 6.000 personas. Por esas casi 2 décadas, en 1720 se tiene la fundación de la misión de Santa María Magdalena con indios y tonamas. Se tiene la fecha de fundación el 22 de julio. Sin embargo, la antropóloga Francisca Ridley señala que la fundación de Mayagüe, como se llamó en términos indígenas, se hizo el año anterior, exactamente el 9 de noviembre de 1719. ¿Quién lo hizo? El misionero José Tenlladro. José Tenlladro, el 9 de noviembre de 1719. Pero no importa, para nosotros es el dato histórico. Los itonamas celebran el 22 de julio. Aquí queremos conocer de los primeros años de Magdalena, después que fue fundada. Para eso invitamos al historiador Guillermo Nogales Carballo, para que nos alumbre en este deseo. Guillermo es historiador, titulado en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, es docente, es investigador y actualmente trabaja en el Plan Mojos del Beni. Guillermo, bienvenido a Sache Mojos. Hola Juan Carlos, estaba muy agradecido de poder estar acá y poder compartir un poquito más de historia y cultura con ustedes. No, por supuesto, nosotros somos los agradecidos porque nos alimentas y muy técnicamente sobre este tema de historia. Estos días se celebra un aniversario, fiesta patronal y aniversario cívico, podríamos decir, de una de las ciudades más importantes del Beni, Magdalena, capital de la provincia de Itenes actualmente. Una de las denominaciones de Magdalena, además de Santa María, fue Atenas Boliviana. De eso vamos a hablar después. ¿Cómo era en los primeros años la misión de Magdalena? ¿Quiénes fueron los primeros habitantes? Bueno, según los informes jesuíticos, los primeros habitantes eran los itonamas. Pero hay algo interesante ahí, que cuando los jesuitas van para esa zona, a través del río Itonama, su misión no era evangelizar a los itonamas, sino que ellos iban a través para evangelizar a los baures, porque eran los baures los que tenían mayor población. Era el pueblo más grande. Claro, era el pueblo más grande. Después de evangelizar a los canichanas, que eran los más aguerridos según todos los informes, su misión fue llegar hasta la zona de los baures para poder evangelizar, porque los baures estaban dispersos. Entonces, para poder llegar a los baures tenías que atravesar la zona de los itonamas. Y es ahí donde entran en contacto y posteriormente se fundan misiones con el pueblo itonama, entre ellas Magdalena, se funda San Martín, se funda Santa Rosa. si había una Santa Rosa, había otra que se llamaba San Nicolás, que también tenía población itonama. Y de ahí, posteriormente, ya se fundan otras misiones franciscanas ya como San Ramón, que también son con itonama, Guacaraje, y así va creciendo el grupo. ¿Entre itonamas y baures había enemistad o eran emparentados? Yo creo que no había una enemistad, porque eran como vecinos, pero sí vivía cada quien aislado de acuerdo a... Cada uno en su cancha. Claro, cada uno en su cultura. Y la situación que hizo, o que llevó yo creo que a los itonamas a poder aceptar, es que al ver que los jesuitas tenían esa relación con los pueblos baures, o que habían cambiado a los pueblos canichanas, fue quizás aceptar ese cambio para ellos mismos. Los animó. Claro. A aceptar al sacerdote. Claro, porque la reducción traía cambios, el impacto mayor que tenía era el cambio urbano.
Entonces uno se instalaba en un sitio despejado, construía casa, había fiesta, había comida, había misa, había música. Entonces quizás eso le llamó la atención para Había poder... tranquilidad. Claro, había tranquilidad y claro, era algo nuevo que llamaba la atención a la población. Estamos hablando de la provincia de Tenes actualmente, en ese entonces, la provincia Mojos, nomás, grande, ¿no? Colonial. Sí. Estamos hablando geográficamente del límite entre españoles de esa época y portugueses, al otro lado del río Guaporé, que se llamaba entonces. Sí. Y estamos hablando también de en la zona que estaba, como decir, la frontera después de San Pedro. Desde San Pedro, desde San Javier, San Pedro fue que los jesuitas entraron a esa zona, ¿correcto? Sí, es correcto. ¿Y ellos hablaban también un mismo idioma o eran totalmente distintos entre Baures y Eitonamas? No, totalmente distinto, porque incluso los informes mencionan de que habían algunas diferencias, incluso hasta dentro de la propia etnia de los Baures, perdón, de los Itonamas. O sea, por ejemplo, los Itonamas de Magdalena tenían algunas diferencias en algunas vocales o pronunciación con los Itonamas de San Martín, por ejemplo, ¿no? Que no eran tan grandes, pero sí que habían visibles. Y obviamente con los Baures sí también había diferencias lingüísticas y socioculturales también que tenían. Después del ingreso de los jesuitas y ya consolidada la misión, en el caso de Magdalena, se dice, hay informes que apuntan a que creció muy bien rápidamente, se consolidó, llegó a ser uno de los pueblos de las misiones más importantes. ¿Qué características llegó a tener y en qué años? Porque fue fundado Magdalena en 1720. Sí, se funda Magdalena en 1720 y en esa época se menciona que tenía aproximadamente unos 1.600 habitantes. Ajá. Para ser una población relativamente nueva, porque Magdalena fue la última misión en fundarse en el siglo XVIII. Ahora, cuando se van los jesuitas, 1767, llega el gobernador en el 73 y Magdalena tenía 4.800 habitantes. En como 80 años de crecimiento. Claro, pero Trinidad tenía 850. Entonces estamos viendo que Magdalena ocupaba la mayor parte de la población en 1773, a diferencia de Trinidad, que tenía más años que Magdalena y tenía 800, no llegaba ni a 1.000 habitantes. Bueno, pero para entonces, haciendo una referencia, era San Pedro, digamos, la principal locación, ¿no? Sí, pero San Pedro igual tenía aproximadamente unos 1.200 habitantes. Claro, mucho más que Trinidad. ¿Cómo andaría Loreto, para hacer solamente una referencia? Igual, tenía entre 900 personas. O sea que fundaron Loreto, Trinidad, San Pedro, San Javier. Y como que consolidaron eso y se fueron adelantando. Sí, y fueron avanzando. Pero yo deduzco que Magdalena se mantuvo, porque Magdalena Baures se mantienen en población, quizás porque estaban más alejadas y la influencia que ellos tenían era más de los negocios e invasiones portuguesas que quizás hacían que el indígena converso se mantenga en su población. Tenga más interés. Claro, en quedarse ahí por la relación que existía con el comercio portugués. En su quedarse momento. Porque tenía bienestar. Claro, quedarse en su pueblo, ¿no? ¿Es verdad que ese bienestar era resultado de mayor producción? ¿Qué cosas empezaron a producir en Magdalena? Había mucho cañaveral, o sea, los informes mencionan, claro, que tenían plantaciones de caña, claro, de ahí salía el azúcar. De hecho, el comercio ilícito con los portugueses se daba por el azúcar, porque en Mojos los portugueses podían comprar arrobas de azúcar 50, bueno, la mitad más barato que la compraban en su territorio. Después había mucha demanda del cebo, que también venían a comprarla. Había demandas de chocolate y en algún momento, cuando Mojos llega a tener esa producción de bienes como tallados de madera, tejidos, telares, también son vendidos incluso a diferentes viajantes portugueses. Si había tejido, quiere decir que cultivaban algodón. Y de ahí se desarrolló la industria de los telares. Exactamente.
Es también imaginable o comprobable que la producción de ítems de Magdalena, en este caso, sea también un motivo de exportación, pero hacia el lado andino del entonces Alto Perú. Sí, yo creo que sí. De hecho, cuando Melchor María Mercado llega y visita Magdalena, San Ramón, Baures, hay mucha, bueno, él pinta, hay muchos tejidos que son mencionados. Hay muchos tejidos que incluso se van con mayor productividad. Y de ahí ya más adelante, cuando llega el auge de la goma, hay algunos visitadores que pasan por esa zona y también describen que los productos, como los tejidos, lienzo y eso, eran de mayor calidad dentro de la provincia de Temes, lo que actualmente es la provincia de Temes. Estamos hablando con Guillermo Nogales, que nos hace el muy grande favor de contarnos la parte histórica técnicamente de nuestros pueblos. En este caso estamos hablando de Magdalena, que está celebrando sus 305 años de fundación. Guillermo, si logró el desarrollo físico, mayor población, mayor producción, es también comprensible o deducible que haya una mayor actividad religiosa. Su iglesia, ¿cómo se reflejó en la parte religiosa? Bueno, yo estuve ahí en Semana Santa y creo que la población de Magdalena mantiene no solamente las expresiones religiosas, sino mucho los lazos familiares. Creo que el hecho de que los padres, por ejemplo, digan no se come carne y comemos horneado, no vi ninguna familia que lleve la contra quizás a eso. Entonces creo que la educación, en este caso en Magdalena, la formación religiosa es tomada muy en serio. La población de alguna forma no solo ha mantenido las tradiciones o expresiones religiosas, sino que los lazos familiares son bastante fuertes. O sea, hay mucha familia que llega en Semana Santa a pesar de que esté viviendo en el extranjero. Entonces eso hace de que la fe y las expresiones se puedan mantener dentro y fuera del pueblo. Porque cuando llega la fiesta de Magdalena también se celebra en diferentes partes del mundo. Los itonamas se reúnen, hacen su juda, bailan, diferentes cosas. La espiritualidad se mantiene. Se mantiene. Producto de aquella época. Yo creo que sí, bastante. Hay una transmisión oral, pues, ¿no? Exacto. Ahora, eso en la parte espiritual, pero en la parte material, como iglesia misma, ¿qué hubo una iglesia más grande, más adornada, más equipada? Sí, de hecho en 1859 Melchor María Mercado hace un dibujo de la iglesia de Magdalena de un estilo bastante barroco, con un campanario, que ese es el campanario que aún vive en la memoria colectiva de algunos itonamas, porque quizás algunos lo vieron, lo recordaron. El campanario estaba un poquito separado de lo que es la iglesia y fue lo último que se demolió de la iglesia. Es aquella torre de base cuadrada. Claro, es una torre que está en diferentes obras, en diferentes pinturas, pero cuando la iglesia se remodela, estamos hablando del finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, se crea el comité pro iglesia para renovarla. La torre es lo último que se llega a demoler porque la torre estaba en lo que actualmente vendría a ser el ingreso a la plaza, entonces como que estaba en media calle y para habilitar una vía, entonces la demuelen, es demolida. Y se construye otra. Y se construye la iglesia. Hay historias tipo leyenda que señalan que esa demolición también obedeció a temor por apariciones, supuestamente. Sí, claro, esa es la leyenda urbana de una ex autoridad, digamos, que le aparecía algo. Creo que el perro encadenado, no recuerdo, no estoy seguro, pero era un ente así. De todo, ¿no? Bien, y en la etapa intermedia, después de la expulsión de los jesuitas, se supone que quedó como varias misiones de esa época equipada con ganado, con estancia, pero no sé si llamarla estancia precisamente, pero era administrada por los cabildos. Sí. ¿Cómo fue esa situación después de la salida de los jesuitas? La producción material de las misiones. En el caso de Magdalena, ¿qué ocurrió?
Bueno, después de que se van los jesuitas, Magdalena no se pierde. De hecho, es uno de los pueblos más consolidados después de la expulsión. Se menciona de que tenía una muralla, más ninguna de las misiones en aquel momento después de la expulsión tenía una muralla, y la muralla medía como 2 metros de altura, o 2 metros y medio. Hay muchos viajeros que pasan por Magdalena para poder intercambiar algunos bienes, en este caso, como mencionamos, chocolate, azúcar, cebo, entre otras cosas. Y ya finalizando el año de 1800, la población llega incluso a estar presente en Magdalena, pero también se distribuye por diversos factores climáticos a otras poblaciones que actualmente vendría a ser Guacaraje, incluso llegan a habitar lo que actualmente igual es Orobayaya, algunos se van para San Joaquín, otros se van a San Ramón. Entonces creo que la reducción crea estos espacios donde la gente de Magdalena llega a habitar otros lugares. Hablando de San Joaquín, también en esa zona se realizó la primera fundación del actual San Joaquín, que se trasladó tantos kilómetros. Sí. Eso fue en el siglo XIX. ¿Qué pasó en el siglo XX ya? Ya estaba la República instalada. ¿Qué situación se presentó en Magdalena? Hay algo importante que menciona Alcides de Orbinic cuando él pasa por el Beni en 1831, 1832. Él menciona de que la primera mujer blanca, no indígena, estaba en Magdalena. Entonces él la describe, que era la hija de un comerciante que se había establecido en Magdalena. Y era un comerciante de diversos productos que habían ahí. Entonces, Magdalena comienza a recibir mucha migración de diferentes partes, de La Paz, de Cochabamba, del Brasil, extranjero, porque cuando comienza a explotarse la quina se busca una salida hacia el Brasil, también por el lado del Itenes, no solamente por el lado del río Beni. Entonces, Magdalena recibe diferentes personas y comienza un mestizaje, probablemente tardío, pero eso lleva a que Magdalena también tenga una adaptación al Estado boliviano, porque el Estado boliviano exigía productos, implementaba impuestos, quería de que la zona del Beni sea productiva, y Magdalena cumple con esos requisitos que fueron planteados por el Poder Central, y muchas familias llegan a habitar Magdalena. Comienzan a la crianza de ganado con estancias, comienzan a producir más chocolate, y comienzan de esta forma a poder poblar productivamente la región del Itenes, diría yo. Aquí quiero hacer relación con lo que mencionaba yo al comienzo. Magdalena fue conocida, o es conocida todavía ahora, por una época en que se le denominó la Atenas boliviana. Atenas en el sentido de que fue un lugar donde había muchos pensadores, muchos intelectuales. Eso fue en el siglo XIX. ¿Cómo se produjo eso? ¿Qué los llevó? Yo me estoy adelantando pensando de que fue producto del boom de la goma. Yo pienso que probablemente sí, porque a inicios del siglo XX es donde Magdalena se menciona como la Atenas, porque hay muchos poetas, hay muchos escritores, hay muchos pensadores políticos que se destacan, pero no necesariamente en Magdalena. Se destacan porque han sido formados en Santa Cruz, han estudiado en Europa, han estudiado en Cochabamba. De hecho, uno de los fundadores del Comité Pro Santa Cruz en las luchas cruceñas era oriundo de Magdalena. Hay mucha gente que mira a Santa Cruz de la Sierra, pero incluso algunos vuelven a Magdalena, vuelven al Beni y ejercen como autoridades, como senadores, como diputados, llegan a ejercer alcaldía, pero aportan al pensamiento político y cultural de la época del siglo XX. Estamos hablando que Bolivia estaba produciendo literatura, estaba produciendo música, Bolivia estaba produciendo un pensamiento nacional, y es ahí donde estos pensadores y tonamas venianos aportan y son tomados en cuenta porque quizás tienen esa relación con las demás o los demás poetas o escritores
a nivel nacional. Yo decía lo de la influencia de la goma probablemente porque unos años antes en Trinidad, en Ribera Alta, Cachuela, El Orto, aparecieron imprentas y aparecieron obviamente los diarios. Sí. En la provincia de Itenes y también en Mamoré, porque varias poblaciones como las que señalaba de Guacará y Baures, por ejemplo, empezaron a instalarse imprentas y salieron periódicos. Durante un buen periodo, de unos 20, 30 años, habían varios diarios, ¿no? El Porvenir, el Eco del Itenes, ese sí. ¿no? Y eso han debido ser reflejo de esos pensadores, ¿no? Sí, lo bueno es que, bueno, estas personas que llegaron a constituir la clase erudita de los Itonamas tenían acceso a poder publicarlo. Entonces, el hecho de que existiera una imprenta cerca, donde aquel ciudadano que sabía leer y escribir y poder expresar sus ideas, creo que le permitió igual el crecimiento, pero no solamente a nivel departamental nacional, sino algunos son reconocidos incluso a nivel internacional por sus obras literarias. Bien, hemos contado Magdalena, 305 años desde su fundación, desde su surgimiento como consecuencia de la evangelización. ¿Qué quisieras decir algo más que yo no haya preguntado sobre Magdalena? Yo creo que Magdalena tiene un gran potencial. O sea, yo personalmente ahorita estoy indagando más sobre Magdalena porque, como les digo, después de la expulsión, urbanamente es la única reducción que no pierde mucho a su población. Sí se reduce, pero a consideración, por ejemplo, de Loreto, que fue la primera, y Magdalena la última, tenemos una diferencia urbana entre Loreto y Magdalena. Grande. Entonces eso se debe a diversos factores. Puede ser la ubicación, puede ser un factor económico, un factor sociocultural, educativo. Entonces yo considero que Magdalena tiene mucho que aportarle a la historia del departamento. Para mí, históricamente hablando, es un diamante en bruto que tiene que ser explotado. Hay diferentes materiales que están todavía en los archivos, incluso la propia parroquia de Magdalena mantiene algunos bienes muebles de la época misional. Entonces Magdalena puede constituirse en esa joya histórica del departamento, donde nos puede dar a conocer la transformación y el aporte de la provincia Itenes al departamento. Porque incluso cuando se crea la provincia Itenes, eso consolida realmente la frontera que tenía el Beni y incluso Bolivia con el Brasil. Porque la primera creación que se da se llama Provincia de Magdalena, en 1839, si no me equivoco, y de ahí se cambia el nombre de la provincia Itenes. Pero es Magdalena la que consolida territorialmente esta parte para que ya no nos sigan invadiendo, digamos, ¿no? Para que ya no perdamos territorio con el Brasil y se respete todo eso. Y bueno, el Itonama igual, me parece uno de los idiomas más lindos. Yo aprendí a decir gracias, que es solo pae, y me parece realmente un idioma bastante lindo para poder aprender y lindo para poder difundirlo, que forma parte de todos nuestros idiomas nativos que tenemos en el departamento. Antes de concluir nuestro espacio, debemos dar una mala noticia. Ha fallecido don Carlos Simón Sim. Carlos Simón, militante del MNR, fue diputado por el Beni. Llegó a ser presidente de la Cámara de Diputados. Nació en Santa Rosa el 3 de enero de 1950 y se graduó en Economía. Falleció el pasado 16 de julio en Santa Cruz. Nuestro sentimiento de pesar a su esposa Katia Pinto Durán. Y otra brevecita, se confirma para el domingo 27 el concierto de Ensamble Mojos en Trinidad. Será en la Catedral de Trinidad a las 8 de la noche después de misa. En la ocasión, la orquesta de la Escuela de Música de San Ignacio presentará su último disco, titulado 20 años en la carretera. Bueno, ahora sí, se acabó el tiempo. Tendremos más de cultura la siguiente semana. Rusurupaya meme noviono, Rusurupaya tata noviono. Dimo carine, tepona semana.